servicio de endocrinología de Ferrol, igual que Carlota, también de Ferrol. Tomás Vázquez, servicio de reumatología, que son las 3 especialidades hospitalarias que hemos invitado. Y después, con representación de la atención primaria, a María Andrade y a Pablo Pérez Hermida, ambos en el Centro de Salud de Aspontes. Decir que esta sesión de webinar va a ser grabada y la podéis después ver en la página web de Sogatem, que está disponible en sogatem.com. Y os animamos a todos los que podáis ver esta sesión a haceros socios. Vamos a empezar por endocrino, si os parece, que es una especialidad ya veterana en la telemedicina y que yo creo que en sus comienzos, sobre todo, puso mucho empeño en que la telemedicina funcionase, que la tenemos representada, muy bien representada por Cristina Tejera. Y quería preguntarte, Cristina, ¿cuántos años lleváis con la experiencia? ¿Qué ventajas le veis a vuestra especialidad con respecto a la telemedicina? ¿Y en qué situación estáis? ¿Y qué podéis resolver? ¿Qué porcentaje de consultas estáis resolviendo por telemedicina? Gracias, Mercedes, por la presentación. Por supuesto, dar las gracias a la sociedad por haber contado conmigo. Obviamente, el hecho de que yo sea vocal de la sociedad no creo que haya influido para nada. Pero bueno, la telemedicina nosotros llevamos haciendo la endocrinología desde el año 2014, hace 11 años, que fue justamente el año en el que yo aterricé allí en Ferrol, recién acabada la especialidad. Es verdad que la endocrinología es una especialidad que se presta mucho a la telemedicina, porque como todos bien sabéis, nosotros trabajamos en gran parte con alteraciones analíticas. Por eso, quizás es una de las especialidades princes que antes se implantó y que ha tenido un mayor auge. O sea, realmente no es mérito de nosotros, sino que realmente es del campo que nosotros trabajamos. Nosotros en endocrinología tenemos 3 buzones de telemedicina, un buzón de endocrinología general, donde recibimos, por ejemplo, consultas de patología tiroidea, de diabetes tipo 2 y de obesidad, que son realmente los 3 motivos de consulta más frecuentes. Luego tenemos otro buzón de telemedicina asociada a patología endocrinológica de la gestación, que fundamentalmente es patología tiroidea y diabetes gestacional. Este buzón concreto de patología gestacional no solamente está abierto a todos los compañeros médicos de atención primaria, sino que lo hacemos fundamentalmente con matronas, digo matronas porque la mayoría son mujeres en nuestro área, que en el screening del primer trimestre detectan muchas alteraciones tiroideas o bien mujer con patología tiroidea que se queda embarazada y tenemos que ajustarla. Y luego finalmente tenemos un tercer buzón que es la telenutrición, que está enfocada al paciente con desnutrición. Por ejemplo, todos los tenéis en la consulta, persona mayor con predisfagia que no necesariamente haya tenido que tener un evento neurológico ni nada a nivel otorrino, que tiene disfagia, bueno, pues para unos consejos sobre disfagia, para prescripción de uso de espesantes, que es una forma bastante eficiente de no tener que andar paseando a esas personas por la consulta. Bueno, todo esto ha crecido en números. Al principio había poco volumen de consultas, incluso se hacían sobre la marcha, no las repartíamos. Luego, poco a poco, el monstruito fue creciendo en el buen sentido y nos manejábamos con 50, 60 interconsultas de endocrino general por semana y hubo que poner una persona que exclusivamente un día a la semana se dedicara a eso, o incluso dos, dependiendo de las semanas, porque si no, eso es imposible de barajar. Es una actividad que es imposible de tener en la práctica clínica diaria, o sea, hay que agendarla sí o sí, que creo que fue uno de los errores al principio, que no lo hicimos, que estuvimos varios años sin agendar la telemedicina y lo sufrimos en nuestras propias carnes. Lo que es la teleconsulta de la patología gestacional, dependiendo un poco, varía un poco según las semanas, pero puede oscilar en mínimo 10, 15, hasta un máximo de 30 si se acumula a lo mejor ahí algún viernes festivo. Y luego la telenutrición también es variable, suele ser entre 5, 10, 12 por semana. Yo creo que esta teleconsulta muchas veces no se conoce y creo que es la que está más infrausada, porque creo que prestamos un buen servicio de forma eficiente.
Me decías, también me preguntabas sobre el porcentaje de cosas que ¿Qué solucionaba. resolvéis? Eh, Prácticamente un tercio de cosas se pueden resolver de la última revisión que hicimos, ¿vale? No, no tengo datos de 2025, pero sí datos de 2023-24. Prácticamente un tercio de los problemas los resolvemos con una teleconsulta única. En otros casos, más o menos en torno a depende de los meses, pero en torno a un 30 y 20-30% de los pacientes lo citamos de forma presencial porque tenemos que verlo sí o sí, porque bueno, es algo que hay que ver al paciente o creemos que tenemos que verle para hacer una mejor valoración por nuestra parte. Y luego tenemos ahí un hueco de pacientes que tenemos en seguimiento. Por ejemplo, hiperparatiroidismos normocalcémicos, que si me escucha mi jefe ahora me dice que no existe, ¿vale? Pero sí que existe el hiperparanormocalcémico y un 10% al año se acaban haciendo hipercalcémicos, ¿vale? O por ejemplo, persona con tiroiditis de Hashimoto que no tiene síntomas de verdad, que no se inicia tratamiento, que está ahí un poco en el límite del bien y del mal y se hace un seguimiento. O, por ejemplo, personas con diabetes tipo 2 que vienen una vez al año a la consulta y se hace entre medias una revisión con su médico de familia. Bueno, pues también vemos ese perfil de pacientes. Y luego, en un mundo ideal, pues no tendríamos ni lista de esperas, ni problemas, ni demoras, ni nada. Entonces, hay veces que la telemedicina pues también la utilizamos para jugar con eso, porque el paciente ha tenido que venir a revisión, pero no ha podido venir. Entonces, es una forma de que al menos alguien del equipo revise esa analítica por si hubiera que hacer algún cambio o alguna modificación. Y además, como ya sabéis, el Janus no solamente nos permite ver toda esta historia compartida, las pruebas y demás, sino que también se puede adjuntar parámetros bueno, de glucemias o incluso el paciente si tiene un sensor, nosotros desde la nube también lo podemos ver. Muy bien, pues ha sido un buen comienzo. Carlota, bienvenida a la webinar. ¿Y en qué punto te has encontrado el servicio de neumología? ¿Habéis hecho un protocolo que ha modificado la forma de trabajar, yo creo, con primaria? Aparte ha sido aprobado y consensuado con primaria. ¿Crees que ha sido bien recibido? ¿Y qué objetivos habéis establecido y qué mejoras esperáis encontrar? Buenas tardes, muchas gracias por haberme invitado a esta reunión. Bueno, el punto en el que me encontré yo el servicio pues fue un punto de inflexión total, ¿no? Hubo, bueno, una desbandada por distintos motivos el año pasado y entonces existía una lista de espera y un buzón de consultas, ya no de sucesivas, sino también de primeras, ¿no? Entonces, viendo que era prácticamente poco manejable, ¿no?, la situación que teníamos, establecimos la teleconsulta como método de comunicación rápida con atención primaria y nosotros lo que intentamos hacer es que fuera muy rápida, ¿no?, y ágil. Yo creo que la teleconsulta es una herramienta que bien utilizada, la verdad es que tiene un potencial espectacular. Entonces, lo que hicimos fue tratar de protocolizar lo que son las patologías más frecuentes en nuestra área, ¿no? POC, asma, EPID, aquí por supuesto en el área de Ferrol asbesto, de manera que atención primaria nos manda una teleconsulta y nosotros nos hemos puesto el requisito de contestarla en las primeras 48 horas. Bueno, al principio, como todos los principios, fue un poco complicado, ¿no? Hubo ahí un cuello de botella, una dificultad en la gestión, un poco de acuerdo con lo que decía la doctora Tejera, hubo un error de agendas, por decirlo de alguna manera, que dificultó esas 48 horas, pero que una vez solucionado y agendado en todos los días de la semana, en todas las agendas que tenemos abiertas, pues ahora sí que ya está existiendo un circuito muy fluido de respuestas a atención primaria. Y bueno, nos ha permitido frenar lo que era toda la lista de espera de primeras presenciales que teníamos y ahora estamos como filtrando, por decirlo de alguna manera, las siguientes post-teleconsultas que van a ser las reales primeras que van a entrar en el servicio a posteriori. Bueno, yo creo mucho en la protocolización, siempre estoy obsesionada con los protocolos, entonces lo que sí que hicimos fue pues, que de cada patología intentar 4 puntos fundamentales de información mínima
para facilitar la teleconsulta primaria, ¿no? Para que ellos realmente, los pacientes, viniesen ya dirigidos con una orientación diagnóstica, una espirometría que se puede hacer en atención primaria y placa de tórax si era preciso, y con esa información nosotros sacamos pues mucha rentabilidad, ¿no? a la historia clínica. Y bueno, es el objetivo inicial que hemos empezado. Yo llegué Muy aquí en bien. enero y bueno, ahí vamos. Muy bien, muchas gracias. Tomás Vázquez, bienvenido y muchas gracias por participar en esta webinar en representación del Servicio de Reumatología. Representas a una especialidad que yo creo que tiene una base muy clínica, donde es muy importante una buena historia clínica, que al contrario no, que no es tan fácil como, por ejemplo, con endocrino, que manejan analíticas. Reumatología es algo más que analíticas, ¿no? Y que seguro que no siempre hacemos bien la derivación desde atención primaria. Y que vosotros en qué situación os encontráis con respecto a la teleconsulta, qué mejoras podéis ver desde las derivaciones de primaria, qué os falta, cómo diferenciáis el paciente que debe llegar a vuestra consulta y el paciente que se puede resolver por teleconsulta. Bueno, pues antes de nada, muchas gracias. Yo como representante, que no soy jefe ni nada parecido, yo os vengo aquí a representar el servicio. Aquí no venimos los jefes. Bueno, hay de todo. Pero, nada, básicamente es difícil, reconozco que es difícil. Yo en su momento, nosotros somos los que más tarde la hemos puesto, un par de años. Yo era de los primeros que estaba en contra de ella en su origen, porque decía, es que eso es complicado, es que al final eso genera una responsabilidad, y eso lo mantengo. O sea, yo creo que la teleconsulta es una responsabilidad muy importante desde las dos bandas. También hoy por hoy reconozco que estoy encantado con ella, por dos motivos. Nos ha permitido ser flexibles, nos ha permitido ser ágiles, que era una cosa que teníamos un cuello de botella crónico de 6 meses de patología mezclada ahí, que entraban a barullo en primera consulta, y que la teleconsulta nos ha permitido sobre todo priorizar, orientar, y que el paciente cuando venga aparte venga mucho más orientado. O sea, no porque se hagan bien o mal las teleconsultas, que sí que es cierto que todos hemos aprendido. Yo creo que primaria también aprendió mucho a qué era lo que necesitábamos. Nosotros les dimos también un poquito qué es lo que nos gustaría tener. Ellos aprendieron también un poco lo que necesitábamos, y nos hemos ido amoldando unos a otros. Hombre, siempre ha habido roces, y si digo lo contrario miento. O sea, esto no es una luna de miel, al contrario. O sea, hemos tenido pequeños conflictos de, oye, es que esto tal, bueno, pero esto es lo que puedo hacer desde aquí. Bueno, pues es lo que puedo darte. Bueno, a día de hoy, la experiencia después de 2 años aproximadamente que llevamos con ellas es muy buena. Nos ha permitido reducir lista de espera de una forma extraordinaria, lo cual nos permite ser mucho más flexible, de hablar con primaria y decir, oye, pues esto que has hecho, vale, mira, prueba esto, y si no, me haces otra, y entonces ya lo vemos y ya hacemos esto, ya me viene con las cosas hechas, o ya pídele esto, entonces ya lo veo clavado y ya empezamos tratamiento el mismo día que lo veo. O sea, es una agilidad tan brutal, que la pregunta es ¿por qué no nos lo planteamos antes? Me falta una cosa muy gorda, y es la interacción. O sea, la teleconsulta, que yo creo que es algo a lo que acabaremos llegando un momento u otro de este webinar, y creo que ya saco ya de la habitación, es que nos hace falta interacción, que no sea unívoca de primaria me hace una consulta, yo contesto la consulta, vale, pero ¿por qué tengo que hacer otra teleconsulta? Si igual podíamos seguir hablando dentro de ese mismo diálogo, de esa misma ventana. Ya no es 5, ojalá, pero no me lo creo. Lo voy a dejar ahí. Ya. María, ¿echas de menos esa interacción? Sí. Que desde el hospital haya un diálogo más fluido a través de la teleconsulta, que no sea tan administrativo. El administrativo grabas, tal, es una conversación cerrada. ¿Qué opinas? Sí, yo creo que sí. O sea, es indispensable que ellos también nos puedan contactar con nosotros de una forma un poco más ágil, ¿no? Porque a veces sí que es como echas la información a la que la lean y que me contesten, y ahí queda.
Y yo creo que, bueno, a veces también... Una carta del siglo XIX, ¿no? Sí, algo parecido. Y es verdad que, bueno, nosotros en la Drácula. consulta tenemos ciertos tiempos, que también muchas veces la información que os aportamos no es la más adecuada o quedamos escuetos, No. o orientamos la información que os damos de otra forma que para vosotros no es de todo útil. Y igual si hubiese una forma de comunicación por parte del hospital hacia nosotros, sí que podrían a lo mejor decirnos, pues me falta esto, ¿cómo sería, cómo es en este paciente o tal, para que ellos tengan la información más justa? Yo creo que a nivel de teleconsulta tenemos que ser incluso más precisos a la hora de dar la información que cuando hacemos una derivación de primera consulta sin más presencial, porque al final ellos lo que te van a hacer es resolverlo. Entonces, si cuanta más información dispongan, mejor va a ser. Y si tienen ese feedback, pues yo creo que vamos a conseguir más. ¿Cómo se puede llevar a cabo ese feedback? Lo veo complicado. Pero... No es complicado. A los demás, ¿qué les sugeriríais a los informáticos para que nos aporten en la historia que tenemos? Es que yo no entiendo por qué yo no puedo haceros interconsultas a vosotros. O sea, eso que lo ha dicho Tomás perfectamente, o sea, no tiene Sí, sentido que aparte ya han sea salido muchos webinars unidireccional. que lo echéis de menos. Es que creo que técnicamente no parece que sea hiper complejo, ¿no? Porque si es uni, podría ser bidireccional. Y otra cosa es, claro, yo a Tomás si le quiero preguntar algo, cojo, me voy desde mi consulta y me cuelo en su consulta. Pero, por ejemplo, si quiero ir a preguntar algo a Carlota o a Noemí, como no las llame por teléfono, me vaya por el hospital es profeso, pues es complicado. Entonces, no creo que sea tan difícil conectarnos mejor. Sí, sí. Pablo, ¿crees que se debería conservar la posibilidad de la derivación presencial? Vale, muy buenas, gracias y tal por la invitación de nuevo. No sé cómo lo hicisteis, pero bueno, muchas gracias Te convencimos. por volverme a invitar. Como los demás, también nos convencieron. Bueno, vale, eso es algo que siempre se comenta dentro de la atención primaria, si realmente se debería de retirar las consultas presenciales. Yo creo que en general, positivo, no creo que sea muy positivo retirar las consultas presenciales, no lo creo. Pero sí que es cierto que la teleconsulta, lo bueno que tiene, que ya lo habéis dicho varios de vosotros, es que restablece una prioridad, sobre todo. Es decir, hay una comunicación, establece una prioridad. Y probablemente las teleconsultas deben de ir por delante de la consulta presencial en cuanto al el momento de la atención. Es decir, deben de ser mucho más rápidas, porque van a establecer la prioridad de esa atención. Entonces, yo creo que sí se debe de priorizar en cuanto a las agendas, que tengan más acceso en las consultas, las teleconsultas, que la consulta presencial. Pero no creo que sea positivo retirar totalmente la consulta presencial, pero sí que es cierto que a lo mejor no tiene tanta prioridad. Pero muchas veces es difícil de explicar ciertas situaciones con algunos pacientes a través de una teleconsulta. Entonces, yo creo que la consulta presencial sí debería de existir, aunque no debería de ser prioritaria. Prioritaria debería ser la teleconsulta para establecer realmente cuál es esa patología que debe ser atendida antes, ¿no? Yo creo que creo que debe de ser así, pero creo que quitarla de todo la presencialidad no creo que sea tan positivo, la verdad. Eso es lo que opino, ¿eh? Y yo creo que es un sentir en general de toda la primaria, ¿eh? No lo digo por mí solo. Sí, sí. ¿Y hasta qué punto también a veces estamos un poco cojos en conocimiento de hasta qué punto es legal quitarle la posibilidad de llegar presencialmente al hospital a un paciente? No lo sé, lo desconozco. Yo No, tampoco. Sí. no lo sé. Esto, volvemos otra vez con Carlota. ¿Te parece, volviendo otra vez a la interacción entre el hospital y primaria y el cauce de comunicación que debería existir, que a lo mejor debería ser la teleconsulta más fluida? Hay pacientes que ya están seguidos por el servicio y otros que son nuevos. ¿Le ves positivo hacer una diferenciación en la teleconsulta de pacientes ya en seguimiento, de pacientes que
que son nuevos, aunque la demora en la respuesta a las teleconsultas, por lo que has dicho, es poca, ¿no? No sé si ves diferencias en el tipo de teleconsulta o no, o simplemente se contesta. Yo creo que una cosa es la contestación, ¿no? En ese plazo que dije de 48 horas. Luego la prioridad siguiente que tenemos en establecer, una vez que seamos capaces de agilizar todo el buzón, es que esa presencialidad se va a establecer en los primeros 21 días, ¿no? Entonces lo que vamos a intentar es eso, agilizar todo, tanto respuesta como cita presencial. Entonces, el mandar una teleconsulta de un paciente en seguimiento que requiera, eso lo único que va a hacer es que porque requiere una atención urgente, entiendo, porque hay una duda importante, yo creo que ahí ya es otro nivel, ¿no? Ahí ya no es teleconsulta, yo creo que ahí es ya llamada telefónica porque el paciente realmente pues tiene un motivo más grave, ¿no? Pero no, establecer una teleconsulta para, por ejemplo, agilizar citas, no. Creo que debemos de intentar tener el objetivo de ser capaces de agilizar todo lo máximo posible las citas presenciales. Contestación prioritaria y lo otro, agilizar lo que es la presencialidad de lo necesario. Y si hay algún problema de alguna demora o algo urgente que comentar desde atención primaria, teléfono. Yo creo que al final... ¿Y tenéis la posibilidad, disponéis de secretaria o de secretario? Y de la posibilidad de atender. Sí, ahora tengo. Esto es una pelea. Yo desde que llegué me estoy peleando continuamente. Ahora tengo una enfermera gestora de casos que tiene una paciencia infinita conmigo, entonces hace un poco la función de eso, ¿no? Le damos el teléfono a los pacientes más graves, fundamentalmente eso, EPID, asma, EPOC, o en cáncer de pulmón, y nos llaman directamente a través de ese teléfono, de la enfermera gestora. Y es la forma de localizarnos. Secretaria por ahora no he conseguido. Yo sobre esto, no sé si puedo hablar, sí. Sí, habla, Pablo, claro. Yo sobre la diferenciación a lo mejor de una consulta primera, una teleconsulta primera, una teleconsulta de seguimiento, yo creo que sí que es importante. Y me parece, nosotros que tenemos un problema de agendas, que supongo que vosotros también, ¿no? Pero digo que tenemos un problema de agendas por la gestión de la demanda. Es decir, para nosotros una consulta o otra consulta no tiene que tener un mismo tiempo, ¿no? Dentro de la agenda. Y es importante, porque probablemente una teleconsulta primera, aunque nosotros os mandamos la información, yo supongo, Carlota o Tomás o Chris, ¿no? No solamente veis lo que nosotros escribimos, sino empezáis a bucear por el Janus, a mirar cuántas pruebas hizo, qué pruebas hizo, y no es lo mismo la primera teleconsulta de primeras, que vas a tener que bucear en el Janus, que gracias, bueno, que tenemos un Janus fantástico que tiene toda la información, pero que también está por todos los lados, y entonces a veces es difícil bucear, no difícil, no, que te lleva mucho tiempo bucear en ella. No es lo mismo una primera probablemente que de un paciente, a lo mejor un EPOC que ya lo tienes fenotipado, que ya tienes claramente qué tratamiento tiene, y a lo mejor pues preguntamos si cambiamos un poco el tratamiento porque tiene más agudizaciones, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y a lo mejor esa pregunta, esa respuesta de esa teleconsulta te ocupa muy breve espacio de tiempo en tu agenda, pero en cambio una primera probablemente te ocupe muchísimo más, ¿no? Porque yo entiendo que vosotros, cuando os viene una primera, no solamente leéis lo que leemos nosotros, es que empezáis a bucear y a lo mejor os lleva 20 minutos o media hora, no lo sé cuántos lleva, pero igual os lleva mucho, ¿no? Seguro. Entonces yo creo que para la gestión de la agenda no es lo mismo una primera teleconsulta que una consulta de seguimiento de una persona que tengamos compartida en el seguimiento. No sé, yo creo. A ver, justo por el ejemplo que pones de EPOC y justo porque llevo EPOC, yo creo que ese paciente que ya ha cambiado de fenotipo, sabes, que lo tenías controlado y ahora está descontrolado por agudizaciones, ese paciente lo tenemos que ver. Entonces, la respuesta, aunque ese paciente esté en seguimiento, si ves que cambia, es una primera consulta que va a generar una poseconsulta que mi objetivo estará poder verlo en 21 días, ¿sabes? Pero ese paciente claramente hay que verlo. Esos son los pacientes que tenemos que ver. Yo creo que la prioridad, siempre lo digo, es ver enfermos, ¿sabes? Yo creo que se ha generado como una especie de dinámica de ver sanos que ocupan el espacio de gente que realmente está muy enferma, ¿no? Entonces es un poco esa prioridad, pero ese paciente justo que indicas es un paciente que tiene que venir al hospital. Es complicado, quiero decir, esto no es ni negro ni blanco, hay grises, pero bueno, entre todos yo creo que poco a poco ir perfilándolo, bueno, sobre todo que haya una
comunicación, en lo que decían antes, bidireccional, ¿no? Porque es que es cierto que nosotros contestamos, pero bueno, es así un poco extraño, ¿no? Bien. Tomás, quería preguntarte qué enfermedades reumatológicas consideras que están infradiagnosticadas en atención primaria y si ha cambiado la forma de consultar del médico de atención primaria con respecto a vosotros. Si cosas que antes no derivábamos ahora las consultamos o cómo se ha modificado en el tiempo y cómo vamos aprendiendo tanto unos como otros. Mira, primero quería contestarle a Pablo lo que decía, hablando del Sí, tema de sí. que no es lo mismo una teleconsulta de primera que de derivación, y tiene razón. Lo que pasa es que a veces el tema de gestión de agendas es complicado y igual es la forma menos mala, es lo que dice Pablo, efectivamente, la primera vez eso es navegar, leer, buscar, tal. Pero cuando vienes una vez que ya tienes orientada, que sabes más o menos lo que es y lo que hay que hacer, lleva muy poquito tiempo. Es difícil gestionarlo, pero muchas veces es la propia autogestión. Decir, bueno, pues me compensa esa primera compleja con, mira, me ha venido una que la arreglo en 2 minutos. Entonces, sí, se podría optimizar mejor el tiempo, pero a veces es la propia consulta la que se autogestiona. Y dices, bueno, pues del mal el menos, ¿vale? Y sí. Entonces, bueno, volviendo a lo que me preguntas, infradiagnosticadas todas, pero no en primaria, es directamente poblacional, o sea, a mí también se me cuelan cosas todos los días, o sea, son las enfermedades reumáticas, a ver, por algo todos nos reímos cuando House decía que nunca era lupus. ¿Por qué? Pues porque nunca es lupus hasta que es lupus, efectivamente. O sea, sí que hay enfermedades que se nos pasan a todos por delante los morros y 2 años después dices, anda, era eso. Y te quedas con cara de tonto y dices, ¿y cómo no lo vi? Pues no lo ves tú, no lo veo yo y no lo ve nadie. O sea, a toro pasado todos somos muy listos. Entonces, sí creo que primaria ha mejorado mucho. Sí que en la forma de sospechar, creo que se sospechan antes, o sea, no hay más que echar la vista atrás a 10 años vista. Antes una espondilitis igual estaba 10 o 15 años con le duele la espalda, bueno, pues le duele la espalda, ¿y qué quiere que le haga? Y hoy la vemos en 4 meses, 6 meses, un año a lo sumo, ya tenemos el diagnóstico hecho. Eh, ¿Siempre podemos mejorar? Hombre, claro que siempre podemos mejorar, pero bueno, yo creo que eso también es un poco el feedback que tenemos de unos con otros. O sea, primaria aprende un poco de lo que yo le voy contando y yo aprendo también de cómo elaboran las consultas primarias. O sea, yo tampoco soy tonto, no voy a decir que cuando veo que alguien me hace una consulta y sé que me ha hecho 25, ya más o menos digo, fulano más o menos las hace así o las hace, no, mira, ten cuidado porque se olvida a veces de pedir esto, otro. O sea, pero bueno, hemos ido mejorando, lo dicho. Llevo mucho menos que los endocrinos. Los endocrinos llevan 10 años haciéndolas, entonces ya estarán más acostumbrados, más afeitos. Nosotros llevamos menos, pero he visto que el cambio de la teleconsulta ha ido de forma general. Tampoco voy a decir que todo el mundo, pero de forma general ha ido a mucho mejor, a que la información no es que sea más amplia, igual es más concisa, pero está más focalizada en lo que nos interesa. Entonces, bueno, yo creo que siempre hay margen de mejora, pero la cosa va bien. Podría ir mejor, pero no va mal. Soy optimista a ese respecto. Sigo diciendo que yo no tengo muy claro, estoy muy obsesionado, así como Carlota está muy obsesionada con los protocolos, yo con el maldito Janus 5. Me lo venden como la gran esperanza blanca y yo creo que eso puede ser o una muy buena solución o la debacle que acabe con el Janus definitivamente. Eso es lo que no sé. A ver. Vale, muchas gracias. Con la esperanza de Janus 5 y de la promesa de la inteligencia artificial en la historia clínica, Cristina, quería preguntarte, porque yo a veces también a lo mejor es la bidireccionalidad que nos falta, pero cuando, por ejemplo, un hipotiroidismo, un hipertiroidismo, que es más frecuente que os lo consultemos, esto nos decís que le hagamos una nueva analítica en X tiempo, vosotros generáis la analítica y en primaria se le hace la analítica, después hay mucha burocracia a la hora de ver el resultado, volver a generar una teleconsulta, vosotros volvéis a ver la respuesta. Eso se podría probablemente en el futuro, con la inteligencia artificial, que sé que te gusta, que eres muy innovadora, pues podríamos buscar herramientas para que eso sea más ágil, que os pueda llegar la teleconsulta ya de forma más automática. ¿O qué piensas de eso?
Es que eso es una cosa que se podría generar en automático. De hecho, a ver, nuestro sistema sanitario tiene muchas ventajas, pero tiene ese inconveniente. Por ejemplo, las clínicas de Quirón están trabajando con ese sistema, de forma que, por ejemplo, cuando un paciente se va de alta por una tiroidectomía, por un bocio, ya automáticamente se le genera la cita de la analítica y la cita para la revisión. O me voy a otro ámbito, el ámbito de la traumatología, ya se genera su placa de control, las revisiones que tiene que hacer y demás. Es que estamos perdiendo el tiempo, porque claro, tú me cuentas a mí el hiper o el hipo, ¿vale? Luego yo te digo, pues mira, este no hay que hacer nada o esta persona no hay que hacer nada, no es una mujer con deseo genésico, me dices ahí que no tiene síntomas, no veo ahí ninguna tal, te hacemos un seguimiento. Pero es que claro, tú te tienes que citar al paciente para decirle lo que yo le he dicho. O si luego hay que pedirle una analítica, hay que pedirle la analítica que ya normalmente nosotros las solemos dejar generadas para que no haya problemas de que se pierdan los volantes, ni se traspapelen, ni que, por ejemplo, a lo mejor te dejen repetir unos anticuerpos, que en el caso de los hipertiroidismos o la TSH, que no la, os la dejan repetir si está bien según los límites de laboratorio, que a lo mejor no son los límites del paciente, que esa es otra, no te la dejan repetir antes de 6 meses, por eso lo hacemos. Pues claro, tú te tienes que volver a citar al paciente ese. Entonces, ahí perdemos mucho tiempo en esa burocracia. Y claro, la gente en general suele ser espabilada, pero hay personas que son menos espabiladas y se pierden las revisiones, pero por maldad de nadie, sino que realmente es un poco los vericuetos estos que tiene el sistema. Y ahí sí que sería genial, oye, pues que hay que repetir tu analítica en 6 meses, pues que ya te genere ya directamente una cita que te llegue a tu teléfono o una alerta. Yo creo que es hasta ahí un poco donde teníamos que ir evolucionando. Creo que hay ideas que se han dicho que son muy interesantes, lo de protocolizar, o sea, que eso me parece súper interesante, lo de que sea bidireccional. El tiempo de las agendas, bueno, es un poco relativo a lo que decía Tomás, cuando te toca bucear, pero dices, te tocan 10 seguidas, pues piensas, uff, pero luego cuando te vienen 10 seguidas de estas que son de revisiones, dices, ti, 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 y ya lo haces mucho más rápido. Yo también durante todo este tiempo, estos 11 años, sí que he visto un cambio a mejor y sé perfectamente cuando alguien me hace una teleconsulta, eh, quién me la hace, o sea, lo conozco. Lo que pasa que yo creo que aquí, claro, perdemos de vista que, claro, soy endocrino, ¿vale? Dentro de la endocrinología yo me considero endocrino metabólica, no soy endocrino de heredera de Gregorio Marañón, lo siento. Pues a lo mejor de acromegalia pues voy un poco más pez y a lo mejor hay otro compañero pues que se le da mejor. Pero claro, yo asumo, pues muchas veces asumimos que todo el mundo tiene por qué tener nuestro nivel de conocimiento, pero claro, tú María o tú Mercedes tienes que saber de la regularización del EPOC, de este que puede tener lupus, que el otro que te viene que se le ha salido el brazo, la cura, la abuelita que se ha caído, el otro que tiene diarrea. Entonces, yo creo que este tipo de cosas que estamos haciendo desde la Sociedad Gallega de Telemedicina, que al final somos 4 amigos y 4 frikis, pues deberíamos extenderlo un poco al área y decir, oye, ¿cuáles son los 3 motivos de consulta más frecuentes? En mi caso, nódulo tiroideo, diabetes tipo 2 y obesidad. Vale, los 3, simplemente eso. Bueno, pues vamos a hacer una jornada para mejorar los conocimientos de la gente. Se nota mucho cuando viene gente de otros sitios que no se ha formado con nosotros, las teleconsultas cuando las hacen, porque María, que la he tenido yo de residente, ya sabe cuáles son los motivos de frecuentes de consulta, pero otras personas que se forman en otras áreas, pues a lo mejor no tienen ese manejo. Y luego, oye, que muchas veces esto está bien de dejar hecha la telemedicina, porque al final para hacer gestión y demás no necesitamos, pero al menos nosotros en endocrinología que os sintáis libres en cualquier momento para coger el teléfono, porque lo que yo veo algunas veces de negativo, que mira, por ejemplo, hipertiroidismo chunguis o por ejemplo debut de diabetes que no se sabe todavía si es tipo 2 o tipo 1, pero que debuta con una hiperglucemia grave y tal. Oye, eso es para coger el teléfono. ¿Que dejes hecha la teleconsulta? Está muy bien. O una insuficiencia adrenal, ¿vale? Pero no lo dejes ahí en recalo porque si no pueden pasar ahí, en nuestro caso algunas veces por desgracia se han encajado incluso hasta un mes de telemedicina y eso es inviable, o sea, acaba siendo una urgencia y acaba siendo un problema, o sea, creo que ahí en ese sentido sí que deberíamos un poquito mejorar. No sé, me extiendo un poco, me voy por las ramas.
Vale, gracias, Cristina. Tomás, te voy a hacer una pregunta que yo creo que es un poco complicada. ¿Qué hacer con un paciente con fibromialgia y cuándo debe llegar a vosotros? Si está diagnosticado o no. Pues normalmente, si no está diagnosticado, ese es el momento. ¿Por qué? El diagnóstico de fibromialgia lo puede hacer cualquier médico, no tiene por qué ser un especialista. Nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Buscar los diagnósticos alternativos, ¿vale? Con lo cual, una vez está diagnosticado, salvo que aparezca una sintomatología nueva, porque el problema no es la fibromialgia en sí, la fibromialgia no va a matar al paciente. Va a tener una calidad de vida peor y se le va a hacer más larga, eso es cierto, pero no lo va a matar. Ahora bien, cuando aparece otra sintomatología que hace sospechar una enfermedad inflamatoria, sistémica o que requiere un diagnóstico diferencial, pues se puede volver a derivar perfectamente, sin problema ninguno. Eso no me parece una pregunta complicada, al contrario, es un paciente que por desgracia es un paciente que es complejo, es un paciente que es Complejo, sí. desagradecido, no por el paciente en sí, sino porque las opciones terapéuticas son prácticamente nulas y las pocas que hay son de eficacia, bueno, hay unos protocolos, hay unas guías de manejo y ayudan, pero al final reconozco que es un paciente desagradecido, la entidad para todos y que un poco echándonos una mano entre todos pues lo podremos ir llevando. Pero bueno, ya te digo, ¿cuándo? Pues sobre todo eso, en el diagnóstico diferencial o cuando se sospeche que hay otra entidad que pueda tener, porque al paciente, vale, puede tener una fibromialgia, pero puede tener una artritis, sí, o una tiroiditis, sí, o una esclerosis múltiple, sí, o una esclerosis sistémica, sí, puedo seguir, una epilepsia. No, ¿Qué tienes trucos esta nos enfermedad, das pero tienes para sospechar una enfermedad inflamatoria reumática? explorarlo, que es lo que a veces pecamos todos. O sea, ¿por qué? Por falta de tiempo. O sea, vamos a explorar al paciente. O sea, el paciente se queja de artritis, de dolores articulares, pero tiene artritis, tiene otra cosa, tiene esclerosis, tiene una alteración analítica que no tenía. Oye, vamos a darle otra vuelta. No digamos solo que joder, está, ya ha visto, ya ha venido el de siempre, por no decir otras cosas más feas que se me pueden ocurrir. Yo que voy con 25 en la consulta y viene este a contarme sus rollos, vamos a decirlo así. Oye, pues a veces perder, no es perder, emplear un minuto en vamos a escucharlo, pues igual nos da alguna otra cosa que dices, oye, pues esto no lo contaba, o esto lo cuenta de otra forma, o si lo miro, si lo palpo, si lo toco, resulta que tiene algo más. Entonces ahí igual hacemos saltar una liebre, levantamos una perdiz. Gracias. Carlota, ¿qué te parece que está infradiagnosticado o infratratado en nuestra área? Me imagino, no tengo datos suficientes, me imagino que, como siempre, probablemente la EPOC, ¿no? Que es así la enfermedad más infradiagnosticada. Y más sobrediagnosticada, o creo que hay un exceso de, bueno, por un lado el asma y por otro creo que la apnea del sueño. Estamos a un volumen de poligrafías, peticiones de poligrafías diarias inmensísimo. Infradiagnosticado, me imagino que probablemente la EPOC y alguna enfermedad intersticial. ¿Y Pero cómo bueno, deberíamos de mejorar lo que es la apnea, las derivaciones de apnea? no hay ningún fallo desde primaria, ¿eh? Quiero decir, se ha establecido, hay dos tipos de teleconsultas, la teleconsulta general y la telesaus, y dentro de la telesaus tenéis el stop band y el Edward. Sí. Yo creo que un poco el fallo probablemente esté ahí, ¿no? El Edward muchas veces, pues yo creo que sobreestima, ¿no? La somnolencia diurna de los pacientes y el stop band, pues por determinadas características, hombre, edad y hipertensión, tendríamos que meter a todo el área, ¿no? Entonces, no es un problema de cómo se está gestionando, que se está gestionando correctamente y los pacientes vienen bien orientados, pero entre que, bueno, lo saben los endocrinos, hay una epidemia, pandemia o lo que sea de obesidad, está siendo una cosa alarmante, exponencial y que al final vamos a tener que sentarnos entre todo y ver cómo somos capaces. Pero bueno, esa vía se está haciendo bien.
pero es una verdadera locura. Y en cuanto a infradiagnóstico, bueno, yo creo que también se está haciendo bien. Es un infradiagnóstico a nivel mundial, pero reconozco que vosotros en esta área sí que utilizáis mucho la espirometría en los centros de salud. Eh, no tengo, bueno, no tengo mucho que Me- decir. Está bien hecho, si ¿no? me permitís, hay Los un pacientes pequeño apunte Sí, sí, Noemí. sí, del sueño. ya no Yo hay. creo que el problema, bueno, hola a todos y estoy de acuerdo en Hola. todo lo que habéis comentado, sobre todo en lo de poder tener relación con vosotros, de poder ser nosotros también los que iniciemos esta conversación. En cuanto al sueño, nos hemos encontrado con muchos problemas. Uno que teníamos muchísimos volúmenes de pacientes, que vino la pandemia, que como no era una patología grave, fue de la primera en cerrarse y la primera en abrirse, y luego el desastre del 2024, que quedamos muy pocos profesionales y no dábamos asumido. Hemos tenido que externalizar algunas cosas, por ejemplo, las poligrafías antes las hacíamos y corregíamos nosotros y ahora lo hace la empresa que nos suministra las máquinas, que es Vitalaire, pero también hemos ido intentando simplificar pasos, no hacer, evitar todo lo que fuera innecesario. Y yo creo que la teleconsulta, que era bastante escéptica yo al principio, pero la de sueño está funcionando muy bien. En general, los mandáis muy bien orientados. Con el StopBank y el Edgar, yo ya sé si le tengo que pedir la poligrafía o no, o si lo tengo que mandar a neuro porque hay algo que no me cuadra. Y vamos ahorrando ya esa primera consulta del paciente porque ya lo vamos directamente con la prueba. Yo ya le digo si tiene la apnea del sueño o no y si hay que poner la máquina. Y ahora con el tema de la telemonitorización de las máquinas, porque se van a ir cambiando todas progresivamente, todos los inicios ya están telemonitorizados, pero se van a telemonitorizar todas las demás, las posibilidades que tiene la teleconsulta son mucho mayores, porque cualquier duda o cosa que os pueda preguntar el paciente y me la contestéis, o sea, me la preguntéis en la teleconsulta, posiblemente la pueda gestionar, resolver o averiguar qué está pasando al momento, si ya tengo los datos descargados en la plataforma. Entonces, se agiliza todo esto muchísimo más y va en beneficio del paciente. No tardamos tanto en diagnosticarlo, en tratarlo y en solucionarle los problemas que puede tener. Muy bien. Pablo, quería preguntarte si habéis tenido algún inconveniente cuando hacemos una teleconsulta desde primaria. Esa teleconsulta, cuando se agenda en el hospital, le sale visible al paciente en su app, o que ahora se conectan todos al Servas Móvil, y le sale como una consulta sin presencia del paciente, creo que es algo así. A veces nosotros hacemos la teleconsulta, la mayoría de las veces se lo notificamos al paciente, pero se puede dar el caso de que queramos hacer una consulta al margen del paciente o antes de comentarlo con el paciente. ¿Crees que debería de ser, nosotros en primaria tenemos la posibilidad de hacer una citación, una reserva de hueco en agenda con lo que llamamos valoración de historia clínica, que esa sale invisible para los datos del paciente en sus datos de Servas Móvil? ¿Os ha supuesto algún problema con los pacientes el hecho de que sea visible esa teleconsulta, Pablo? En la gestión A de los ver, tiempos y a veces pues que el paciente te reclama, es que tengo una consulta y no me has dicho nada y esto de qué es, ¿no? a ver, en general, es cierto que sí que hemos tenido a lo mejor consultas y tal de pregunta, ¿por qué existe esta petición de consulta? Si tengo que ir, si no tengo que ir, aquí pone que no tengo que ir, pero que es de esta consulta. Algunas preguntas sí. Eh, es cierto. Lo que pasa es que yo en general no lo veo No lo ves mal. como un problema. No veo que sea un problema que el paciente tenga la información de que has pedido una interconsulta. De hecho, es lo normal. Es decir, tendremos que informar que vamos a hacer Sí, sí, una sí, sí. teleconsulta. Entonces, yo no le veo ningún problema. De hecho, casi lo veo
más problemático que nosotros utilicemos la valoración de historia clínica, que es ciega para ellos, muchas veces, porque cuando nosotros hacemos esa recepción de la teleconsulta, tenemos que llamar al paciente. Y el paciente muchas veces, como no está informado, a veces ni contesta, ¿sabes? Y entonces tenemos que hacer una nueva consulta y tal para volver a citar al paciente. A lo mejor era mejor incluso que la valoración de historia clínica estaba puesto valoración de consulta, le llamarán por teléfono para comentarle la... Quiero decir, yo no tengo tanto problema. Es cierto que ahora, mientras la gente no se está acostumbrando, pues hace preguntas, es verdad. Y dice, me aparece esto sin presencia física. No tengo que ir, bueno, pero eso poco a poco se irán acostumbrando. Todo el mundo irá conociendo exactamente lo que es la teleconsulta y cómo la aparece en su app, que la aparece como sin presencia física, pero bueno, yo creo que sí que tienen derecho a saber las teleconsultas que realizamos y yo creo que también incluso debería de aparecer cuando nosotros le vamos a contestar y que le vamos a responder, ¿sabes? Yo creo que también, o sea, eso no es malo, es decir, yo creo que lo que pasa es que todavía nos estamos acostumbrando a que tengan acceso a toda la información, pero yo creo que eso es así, o sea, es algo con lo que tenemos que convivir, ¿sabes? Yo lo veo De así. acuerdo. María, ¿opinas lo mismo? No sé si opinas igual, María. Sí, que yo, a ver, lo comentaba sobre todo porque yo creo que el manejo de los tiempos tanto en la petición de la teleconsulta como en la contestación de la teleconsulta, creo que es algo que nos ocupa tiempo, ¿no? No sé si es un tiempo bien gestionado. Es un problema de gestión de agenda. Claro. Esa gestión de esos tiempos, pues igual tiene campo de mejora, creo yo. Que igual, pues hay alguien que tiene alguna idea para gestionarlo de otra manera que de lo que lo estamos haciendo. Porque la verdad es que lo hemos ido haciendo un poco como hemos podido, ¿no? No se ha establecido cómo se contestan esos tiempos. Nosotros no tenemos agendado como tal las respuestas de las teleconsultas. No está instaurado en el programa. Cada centro lo organiza un poco como puede, ¿no? No, y dentro de cada centro, cada persona la gestiona también un poco como puede. También, ¿no? Porque no está protocolizado. Entonces, lo que dice Carlota, que es que es muy fan de los protocolos, pues las respuestas de las teleconsultas no están protocolizadas. No. Claro, yo cuando hablo de protocolos y sobre todo en teleconsultas, por lo que decíais antes. Es por la clínica y por todos los circuitos. Tenéis que manejar muchísimas patologías, entonces es como una especie de checklist de la información mínima necesaria para hacer, ¿sabes? Intentar facilitarlo. Y luego lo que no sé si, que me imagino que no, que tuvieseis como una especie de alerta de algún tipo de cuando os contestan la teleconsulta para que lo sepáis y se pudiera, ¿sabes? Tal cual como un WhatsApp, no, pero bueno, quiero decir como una señal, no sé. Porque eso de tener que esperar a cuando respondan, si no respondieron, retrasáis. No sé. Yo lo que sí que he tenido alguna vez algún problema es porque yo supongo que las administrativas nos citan la valoración de historia clínica en función de cuando ya les sale a ellos la alerta. Pero a veces en el hospital reprogramáis esas consultas y esa valoración de historia clínica la reprogramáis para otro día. Y nosotros, la consulta que tenemos programada no se cambia. Entonces, claro, implica volver a citarte el paciente otro día, ver si ya está contestada esa cita. Y no va automático. Claro, no porque no hay un circuito establecido. Sí, entonces. Y hay un campo de mejora. Sí, mucha pérdida de tiempo por burocracia, básicamente, porque no es por lo que es la gestión del paciente, es más por la burocracia esa de que pues a lo mejor se recitó o reprogramó de otra forma, nosotros no tenemos esa alerta, tenemos un hueco ocupado para valorar esa historia clínica, para esa teleconsulta que no se ha resuelto, implica volver a citar, ver que el paciente te conteste, o sea, llamar al paciente, que te conteste, que tengas la suerte de que te conteste y ir reprogramando. Entonces yo creo que ahí es donde perdemos más el tiempo. En cuanto a lo de los huecos guardados y que les haga a los pacientes en el Serga Salud, yo estoy un poco de acuerdo con Pablo, la verdad. Siempre que hago una teleconsulta se suele informar al paciente. Es verdad que llevo 10 meses escasos de adjunta. Igual aún no tuve la necesidad de tener que hacer alguna teleconsulta sin que el paciente lo sepa. Entonces, que ellos sepan que ese día se va a gestionar su consulta, la que le hemos hecho nosotros de forma telemática, no me parece mal que lo sepan. Vale. Entonces, bueno.
Muy bien. Eso que comentáis, Pablo y María, a mí me parece perfecto, ¿vale? Que se comunique lo de la teleconsulta. ¿Cuál es el problema? Que nosotros hemos recibido en endocrino a muchas de esas personas que vienen porque nosotros ahora también, desde hace, no sé, es que con embarazo y tal, a lo mejor vamos cerca ya camino de 2 años o año y medio, para poder gestionar un poco de forma más eficaz las primeras visitas, se instauró que todo se derivara vía consulta, simplemente por tema para intentar agilizar lo que era más rápido y lo que a lo mejor podía demorarse un poquito, pues demorarse un poquito, no por no ver a la gente, ¿vale? O sea, que mandan obesidad, vale, pues te vemos, pero a lo mejor hay que ver antes un hipertiroidismo por enfermedad de Graves o a la persona con diabetes que tiene una glico de 12, ¿vale? Simplemente por eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que deriváis pacientes que sabéis que efectivamente los vamos a ver. Oye, mira, te van a llamar de endocrino y tal. Entonces, ellos ya se piensan que esa es la cita con endocrino. Mira tú qué bien que me han citado muy rápido porque estoy muy mal o mi patología es muy mala. Entonces, eso a nosotros nos genera ciertos encontronazos, porque hay gente que lo entiende, pero hay otros que van a piñón fijo y no. Y claro, si eres de Ferrol o de Naro, bueno, te peleas un poco con el aparcamiento. El problema es cuando te viene gente de Ortigueira o de allí de Asponte, de por ahí arriba, que sí que nos ocasionan bastantes problemas. Entonces, sí que eso es importante que cuando se lo digáis a los pacientes que se lo transmitáis de, mira, se le van a revisar su historia en el hospital, pero de forma no presencial. Y luego ya le avisarán, porque a ellos les sale y eso ya os digo que genera controversia. Y a nosotros no es ni uno, ni dos, ni tres las personas que han aparecido por la puerta, ¿eh? O sea, lo digo que eso sí que hay que tenerlo en cuenta. De acuerdo. General para todos y ya para finalizar y vamos a dar paso a Rosa, que es como presidenta de la Sociedad de Telemedicina. ¿Qué aspectos os parecen en los que cabría mejora en nuestra relación entre primaria y hospital? ¿En qué debemos de mejorar? No sé, empiezo yo y tal. Mira, yo creo que una de las de los temas ya lo hemos comentado, debe haber una comunicación bidireccional. Tenemos que establecer algo que nos permita comunicar en las dos direcciones. Yo creo que eso es importante. No sé cómo se tiene que realizar, pero yo creo que es un dato bastante importante. Y yo también soy fan de los protocolos, como Carlota. O sea, yo creo que hay que hacer cada vez más y probablemente haya que las teleconsultas tienen que estar también más desplegadas, es decir, probablemente endocrino, que lleva mucho tiempo, tiene muchas consultas desplegadas, por algo es, porque realmente ha visto la necesidad de hacer más teleconsultas dirigidas a un determinado tema y probablemente en el resto de las especialidades vaya a tener que ser así. Es decir, vamos a tener que hacer teleconsultas específicas, más protocolizadas de determinadas patologías, sobre todo aquellas que son más prevalentes. Y yo creo que esas dos cosas y que sean consensuadas también, claro, pues yo creo que sí que creo que es la vía por donde tiene que seguir y yo creo que es donde tenemos que mejorar, es decir, en protocolizar más en aquellas patologías más prevalentes y definir más esas teleconsultas un poco más dirigidas o como hace, yo qué sé, pues telederma, ¿no? El telederma que lleva mucho tiempo, hay una telederma melanoma, está claro que nadie va a utilizar una melanoma, ¿no? Si es otro tema, pero esa de melanoma lleva una prioridad específica, ¿no? Entonces, claro, yo creo que probablemente haya que desplegar más tipos de teleconsultas en cada una de las especialidades y además más protocolizadas. Yo también soy fan como Carlota, además me encantó cuando ella nos lo presentó y tal, porque yo creo que fue un gran trabajo y tal, y creo que da sus frutos porque está así, porque está más protocolizado, yo creo. Y más la comunicación bidireccional. Yo creo que tenemos que establecer algo para esa comunicación. Bien. ¿Alguien más? ¿O ya le damos paso a Rosa? Bueno, yo creo que es... habla Tomás. Tomás. Nada, simplemente es una cosa, que yo eso ya lo hablé con Mercedes en otra reunión y con Rosa. Parémonos las dos partes, especializada y primaria, a leer lo que escribimos. Es muy fácil pecar de borde de forma inconsciente. El lenguaje es diferente, el escrito de...
Sí, en tono del mea culpa. Eso es el primero que a veces leo y digo, me he pasado de borde. Y no quería ser borde, simplemente quería comentar la información lo más asépticamente posible. Y a veces simplemente, recordemos, no el que nos está Además, a leyendo veces estamos no muy nos ve. ariscos, hay gente Sí, quemada y estamos muy sí, susceptibles, ¿no? es un mea culpa, es un mea culpa y es una reflexión de, por favor, vamos a leer todos lo que escribimos. Yo el primero, de que digo, me he pasado Llevémonos de borde. bien. Sí. Sí, no es por llevarnos mal, simplemente es Sí, porque la forma de escribir no se me ve la cara y sí. Aparte parece que estoy. se descontextualiza muchas veces la información Nos pasa un y el mensaje de paciente WhatsApp no se y conocemos al conoce. interlocutor. Sí, con el WhatsApp pasa, sí que pasa. Y Claro, conocemos al claro. interlocutor. Sí. Sí, sí. Yo coincido con lo que dices, Tomás, de lo del tema del tema del lenguaje, que yo soy muy defensora de eso. Y hay veces que podemos resultar bordes un poco con rentintín. Entonces, bueno, está bien un poco que nos bajemos los humos todos de vez en Hacerlo cuando. presentes. Que al final, si todos somos sufridores, o sea, me refiero que aquí estamos todos en la misma guerra, ¿no? Da igual donde trabajemos. Lo que sí yo creo que hay que hacer, o sea, una encuesta de ver un poco cómo lo hacemos. Nosotros hicimos una prepandemia, creo que en el año 2019, si no recuerdo mal, para ver un poco cómo lo estábamos haciendo de bien, mal o regular o fatal. Y sacamos de ahí ideas de mejora. Creo que esto se debería volver a hacer. Y lo que sin lugar a dudas, que eso se debería intentar promover desde el área, o por lo menos lo que más hacemos de telemedicina, de tener una jornada presencial, de sentarnos y lo que os decía antes, de un poco los motivos más frecuentes de teleconsulta, pues intentar hacer un poco más hincapié en este tema de formación. Antes cuando hablaba Carlota del asma, del SAUS y de POC, yo te lo he copiado y le he puesto una llave y he puesto aquí obesidad, o sea, que es como el nexo común. Entonces, a lo mejor deberíamos intentar hacer un poco más de catequesis a nivel local y dejarnos de tantas jornadas de especialidades e ir un poco a solucionar los problemas que tenemos todos en el día a día. De acuerdo. ¿Alguien más? Pues damos paso a Rosa, que es nuestra presidenta de la Sociedad de Telemedicina de Galicia. Presidenta, hasta que alguien tenga la intención de tirar un poco más de la barca. No, que tú aún te queda mucho recorrido. Pero bueno, es que me parece tan interesante. O sea, yo creo que siempre hacemos esto un poco. Mercedes se ha convertido en nuestra moderadora oficial y yo hago las conclusiones, pero realmente las habéis hecho todos los que estáis aquí. Pablo, Mercedes y María repiten y Tomás y Carla y Cris, pues lógicamente es su primera vez, aunque ya habíamos tenido una previa para hablar, pero habéis hecho las conclusiones que yo no las voy a repetir, pero voy a coger el testigo y el deber o la obligación que me quedo de que IANUS 5 tenga, o por lo menos le pedamos, una comunicación bidireccional, porque es muy importante. Esto es lo que, como ha dicho Tomás, la esperanza blanca. Yo creo que debería tener una comunicación bidireccional que quede muy claro cuando se le pide al paciente una teleconsulta para que, si estamos evitando que se desplace desde Ortigueira, no llegue, como comenta Cristina, que también ha pasado en mi servicio, creyendo que es una consulta presencial. Eso es fundamental. Y yo destacaría también algo importante, que la variabilidad, que hablamos siempre de la variabilidad en cómo se formulan las teleconsultas desde primaria hasta hospitalaria. Pero cuidado, si hay una variabilidad que yo también he detectado es cómo respondemos. Porque dentro de cada servicio, como no sea una sola persona y ya es inviable porque hay muchísimas teleconsultas, la que responde, cada uno responde de una manera muy, muy diferente. Yo creo que esa homogenización sí que debería formar parte de esas comunicaciones entre los servicios. Cristina, cojo el guante también. Una jornada de telemedicina es fundamental, con lo cual yo creo, Mercedes, que vas a tener que moderar la próxima vez a los miembros de la dirección que están invitados a conectarse y a pensar, a conocer nuestra realidad, porque nosotros no solo queremos que haya pues eso, más calidad y seguridad en la atención, de la responsabilidad que ha hablado Tomás, es que necesitamos también que nuestra calidad de vida mejore, porque si no vamos a reventar. O sea, que queremos hacer cosas, fijaros que hasta los más escépticos, pues ya la telemedicina la asumen como algo absolutamente necesario, eficiente, sostenible también en el sentido medioambiental,
Es decir, que aquí estamos todos posicionados, usando nuestro tiempo por la tarde. Necesitamos también que nos apoyen en ese sentido, ya que el área sanitaria de Ferrol ha sido muy innovadora y muy pionera en este sentido, por lo menos es la experiencia que yo tengo en mi especialidad, y creo que vamos a hacer eso. Pedir a la dirección que se conecte en un webinar con nosotros y organizar unas jornadas para tocar todos estos temas que ya hemos hecho un poco un resumen. Así que, ¿qué más deciros? Que muchísimas gracias, que creo que esto es positivo para todo el mundo y que os animo a que participamos, a que sigáis los webinars, que ya sabéis que se encuentran en la web de Sogaten, como ha dicho Mercedes, en sogaten.com, y que vamos a seguir ahí, vamos a seguir insistiendo para que todo vaya un poco mejor. Nada más, Mercedes, ya puedes cerrar entonces. Bueno, pues daros otra vez las gracias a todos por participar, por dedicar una tarde de casi verano y con una calor de tormenta que amenaza a la telemedicina, que es por el bien de nuestro trabajo y de nuestro día a día, ¿no? Y sobre todo de los pacientes. Y que tenemos que seguir aprendiendo y mejorando para, yo creo, diferenciar qué paciente se resuelve por teleconsulta, qué paciente debe ser valorado presencialmente, ¿no? Que eso yo creo que es lo más difícil de decidir a veces. Muy bien. Y nada más. Cerramos. Muchas gracias. Y hasta la próxima, que no sabemos cuándo será, pero habrá próximas. Pronto. Y saludos, Paco, que es el más veterano y el fundador de la sociedad. Que bueno, está por ahí. Estoy por aquí, estoy controlando. Los saludamos, que nos controla todavía de forma honorífica casi. Muy bien, muy bien. Muy Va bien. todo yendo muy bien, de verdad. Bueno. Ánimo a todos. De acuerdo. Gracias. Gracias. Buen verano para los que no os vean. Hasta luego.